Bueno, la pubertad precoz es una patología muy frecuente en la infancia que se da cuando en las nenas se producen algunos cambios de desarrollo sexual precoz, como la aparición del botón mamario antes de los 8 años de edad, y en los varones cuando aparecen algunos signos como el agrandamiento testicular antes de los 9 años de edad. Cualquiera de esos signos pueden estar aislados o acompañados de otros más, como cambios en el carácter, aparición de olor axilar o aparición de vello púbico tanto en la nena como en el varón, o pueden estar inicialmente dando estos signos, el alarma, el alerta a los padres de que se está iniciando la pubertad. Básicamente hay dos tipos de pubertad precoz. Una pubertad precoz que nosotros llamamos central, porque se produce por activación a nivel cerebral, específicamente a nivel hipotalámico, de todo el reloj biológico que desencadena la pubertad. O sea, el hipotálamo comienza a funcionar, estimula la hipófisis, y la hipófisis va a estimular a través de la LH y la FSH a los ovarios o a los testículos en el caso del varón. Eso se llama pubertad precoz central. Y el otro tipo es cuando se activan las gonadas, nosotros llamamos gonadas a los ovarios, a los testículos, se activan independientemente del cerebro y comienzan a producir las hormonas antes de tiempo. Eso se llama pubertad precoz periférica. Esa es una gran clasificación. Hay una pubertad precoz que nosotros llamamos idiopática, en el sentido que no sabemos muy bien por qué se produce. Idiopática es un término que utilizamos los médicos cuando no sabemos por qué, específicamente por qué esto se produce. Y después hay una serie de pubertades orgánicas que se pueden producir por tumores, tumores cerebrales, por ejemplo, un amartoma, que es uno de los más comunes, o por lesiones que ha habido en otra etapa de la vida, o por tumores específicos o quistes a nivel de las gonadas. Por ejemplo, quistes productores de estrógeno. Eso sería básicamente los tipos de pubertad precoz. Muchos son tumores benignos. Por ejemplo, el amartoma, que es uno de los que más frecuentemente produce pubertad precoz, es un tumor benigno que, digamos, actúa por el lugar que ocupa. Ocupa un lugar que está cerca del hipotálamo y eso, digamos, moviliza el reloj biológico y hace que se desencadene la pubertad. El tratamiento debe realizarse por varias indicaciones importantes que debe ser abordado. En primer término, porque tanto la nena como el varón, cuando empieza con estos cambios, antes de los 8 años la nena o antes de los 9 años el varón, tiene un comportamiento y una apariencia distinta a sus pares que lo hace sentir diferente y que le va a traer un comportamiento y un cambio psicológico inadecuado para su edad, por un lado. Por el otro lado, el otro objetivo prioritario por el cual se debe tratar es porque estos niños o niñas con pubertad precoces van a tener un cartílago de crecimiento precoz también, y eso va a hacer que queden con una talla adulta definitiva menor a la que debieran haber tenido por la carga genética familiar. Entonces, esa talla genética no se va a cumplir si ellos tienen la pubertad precoz sin tratar. Entonces, es muy, pero muy importante hacer un inicio, apenas se haga el diagnóstico, poder hacer el tratamiento tempranamente. También, por supuesto, que hay que hacer un tratamiento de acuerdo a la pubertad precoz, de todos los tipos que dijo la doctora Martín, hacer un tratamiento de acuerdo a lo que se encuentra en ese momento. En generalidades, el tratamiento, la mayor cantidad de pubertad precoz, tanto en la nena, en cualquiera de las edades de la infancia, o en la primera infancia, o en la segunda infancia, antes de los 8 años,
En la mayoría de los casos se trata de una pubertad precoz idiopática y esa es la que hay que tratar con una medicación muy sencilla, que es un análogo del LH-RH, que puede ponerse una vez al mes o puede ponerse cada 3 meses intramuscularmente. O bien, ahora también disponemos de una medicación subcutánea que se coloca cada 6 meses. O sea que tenemos una terapéutica adecuada. ¿Y qué hace esa terapéutica? Va directamente al foco de la cuestión, que es el desencadenamiento de esta pubertad precoz, que se produce porque hay una activación del factor de LH-RH que está en el hipotálamo. Entonces, esta medicación es un análogo, es como un compuesto parecido a eso, pero que lo bloquea. Entonces, al bloquear eso que se está produciendo en el hipotálamo, va a bloquear la producción de las hormonas de la hipófisis, que son tanto la LH como la FSH, y por lo tanto va a hacer que ese ovario de la nena deje de producir esa cantidad de estrógenos que estaba produciendo, y lo mismo va a pasar en el caso del varón con la producción de testosterona. Eso sería, en síntesis, el objetivo primordial del tratamiento. Mientras están en tratamiento, entonces, los chicos siguen siendo chicos, o sea, siguen con su desarrollo normal. Una vez que dejan de recibir el tratamiento, vuelven a lo que sería la etapa normal, para ponerlo de alguna manera, o sea, vuelven a empezar a recomenzar el desarrollo, ahora sí, de acuerdo a su edad. Es muy importante lo que vos dices. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá tienen que saber que el objetivo primordial es que ellos lleguen a una talla adecuada. Entonces, cuando lo estamos inhibiendo con este tratamiento, la nena o el nene va a seguir su crecimiento, no se va a detener su crecimiento. Lo que vamos a detener es su desarrollo sexual precoz. Y en la edad indicada, digamos, cuando ya veamos la edad de los pares adecuada para una nena entre los 10 y 11 años o 12, de acuerdo a los casos, y para el varón más o menos en una edad similar, vamos a suspender, y en el momento que se suspende este tratamiento, eso es lo que tiene de bueno, porque lo bloquea a ese receptor, hace una desensibilización hipotalámica, un mecanismo que hace que no funcione esas hormonas de la hipófisis. Entonces, en el momento ese que uno lo suspende, va a continuar normalmente entre 4 y 6 meses después de suspender, va a continuar su pubertad. O sea que muchas mamás preguntan, ¿y qué va a pasar después? Y después la edad adecuada lo suspendemos y va a seguir el desarrollo exactamente como lo tuvo su mamá o lo tuvo su hermana mayor. O sea, va a estar de acuerdo a los pares. Eso es muy importante. Esta es una droga probada, que ya tiene muchos años y que no tiene ningún efecto en lo que sería ni la vida sexual ni la vida reproductiva de los chicos que pasaron por el tratamiento. Tenemos la suerte de un endocrinólogo que descubrió el factor liberador LH-RH, que se llamó Andrew Shalley, que lo descubrió en los años 70. A partir de allí se hizo la biosíntesis del primer análogo del LH-RH, o sea que es una droga aprobada por la FDA en Estados Unidos, que fue primeramente allí, y por supuesto luego la ANMAT. Y nosotros ya tenemos la suerte de tener pacientes que ya terminaron su tratamiento, que hoy están en edad reproductiva, y estamos ya viendo que han tenido una gestación y una vida sexual totalmente normal. Las herramientas diagnósticas son, primero, una serie de análisis de sangre, donde vamos a analizar fundamentalmente toda una rutina, siempre, como en cualquier paciente y en cualquier patología, uno debe evaluar que este paciente tenga salud, o sea, para eso se hacen los análisis habituales. Y después agregamos una serie de análisis hormonales, que son la LH, FSH, que ya hemos nombrado, el estradiol o la testosterona en el caso de los varoncitos, y en algunos casos particulares también utilizamos lo que nosotros llamamos marcadores tumorales, que son alfa-fetoproteína y subunidad beta de HCG, dentro de los análisis generales. Después, fundamental es hacer una radiografía de mano y muñeca izquierda,
para valorar lo que nosotros denominamos edad ósea, que es la edad biológica, o sea, la edad madurativa de ese organismo. Y una ecografía pelviana y una ecografía abdominal en el caso del varón, la ecografía pelviana en el caso de las nenas, para valorar el tamaño de útero y ovario. Con esos tres elementos, los análisis, donde están las gonotrofinas, la edad ósea y la ecografía, son los criterios que nosotros consideramos para llegar al diagnóstico de pubertad precoz. Siempre, en general, hay que descartar la posibilidad de un tumor, que es lo que hablamos inicialmente, para lo cual se solicita una resonancia magnética. En este momento, como los casos de tumores son muy infrecuentes, lo que se acuerda en general es pedir una resonancia, sobre todo en el caso de las nenas más pequeñitas, cuando han iniciado su pubertad antes de los 6 años. En ese caso, sí o sí hay que pedir una resonancia. Lo mismo en el caso del varón, porque la pubertad precoz es mucho más frecuente en las nenas que en los varones. O sea que si nos consulta un varoncito, sí o sí nosotros vamos a pedir una resonancia. También en las nenas menores de 6 años. En las nenas que son mayores de 6 años, va a depender de cada caso individual. Como decía recién la doctora Bazán, la resonancia es un método diagnóstico que tiene muchos años ya de utilización, es un método seguro, y no en todos los casos es necesaria ni la anestesia ni el contraste. Nosotros, en general, pedimos con contraste opcional, o sea que el neuroradiólogo, la persona que está haciendo la resonancia, puede decidir si le coloca el contraste o no en función de lo que se ve en la resonancia. Pero es un método muy seguro, al cual no hay que tenerle temor. Y lo mismo, a veces cuando se dice con anestesia, no es una anestesia real, en realidad es una sedación al niño para que el niño se quede quieto, porque la resonancia es un método que si hay movimiento, la imagen va a ser movida. Entonces necesitamos que esté absolutamente quietito. Se está viendo mucho la influencia de las pantallas en esta época de la pandemia. Hay trabajos de un grupo italiano que estudió exhaustivamente los comportamientos que han tenido en el incremento del número de casos que hubo en esta época de la pandemia. Ese incremento está en todos lados del mundo, nosotros acá en la Argentina también lo tuvimos, y pareciera que tiene mucho que ver el excesivo uso de pantallas, tanto de computadoras como de televisores, como de videojuegos, como de celulares, porque habría alguna influencia a nivel central del sistema nervioso sobre este factor liberador que hablábamos al comienzo del LH-RH. Aparentemente habría una vía de activación que estaría en relación directa con el excesivo uso que se dio justamente en la época de pandemia, ya que los chicos tenían todas sus clases virtuales, todo el día para estar conectados en pantalla porque no podían salir a hacer actividades físicas al aire libre, salvo los que tenían algún jardín en su casa, y eso llevó en algunos casos a que se pueda notar este incremento. Hay muchos trabajos en este momento que se están desarrollando, nosotros acá en la Argentina estamos participando también de uno de ellos, en los que se está tratando de ver la influencia que tuvo, pero en general estamos en todos lados del mundo con la misma observación. Lo otro que también determinó es la ingesta excesiva de productos preelaborados. Los productos preelaborados tienen conservantes que podrían estar actuando como los fitoestrógenos, del tipo de los fitoestrógenos, sobre los receptores estrogénicos, sobre receptores específicos, y haciendo que esto se pudiera estar desencadenando, y eso podría estar teniendo en consideración que también haya un incremento en la pubertad precoz. También
La obesidad es otro de los factores que estos niños han tenido mucho ganancia de peso y que también podría estar influenciando. O sea que hay todos los disruptores endocrinos estarían actuando de alguna manera sobre los receptores y haciendo a que, colaborando a que haya un diagnóstico más precoz. Pero por otro lado también, lo que sucedió en la pandemia es que muchas madres o padres o familiares no tuvieron la oportunidad de hacer la consulta oportuna, quizás cuando empezaba recién el botón mamario de la nena o el pequeño agrandamiento testicular del varón cuando pasó del tamaño de una aceituna. Entonces, cuando ya comenzó a abrirse un poco más, a dejarse las restricciones de poder asistir a los consultorios, pudieron asistir y ya se vieron algunos casos más avanzados de los que muchos endocrinólogos infantiles que formamos un grupo de trabajo podríamos haber querido observar. Esas son las circunstancias que estarían actuando en este momento. Me pasa en el consultorio que las madres por allí se sienten culpables con esta situación de las patitas de pollo, de los cosméticos y demás. Yo creo que todos estos son elementos que nosotros y otros investigadores a nivel mundial están analizando. Pero no es que hay una relación causa-efecto directa. Por eso es que nosotros todavía seguimos llamando pubertad precoz central idiopática, porque no sabemos absolutamente. No podemos decir que porque comió 5 patitas de pollo hizo la pubertad precoz. Son factores que van colaborando y como no podemos establecer una relación directa, lo que se sugiere es una actitud preventiva. Entonces, la actitud preventiva sería dejar de consumir todo esto, el pollo, los fitoestrógenos, los preelaborados, los cosméticos, preventivamente, para mejorar la calidad de vida de todos a futuro. Pero no es que podemos decir absolutamente, porque usó cosméticos le sucedió esto. ¿Sí? Una para Cristina. ¿Qué medicación o anestesia local no está contraindicada o podría usarse para antes de la aplicación de cada inyección? Sí, no necesita ningún tipo de anestesia, porque es una inyección. Usando los análogos o mensuales o trimestrales, no necesita ninguna anestesia, porque es una inyección intramuscular como cualquier intramuscular. O sea que de ninguna manera, no es que esté contraindicado, pero no necesita para nada realizar anestesia, porque es decirle ahora va el pinchazo, limpiar la zona e inyectarlo. O sea que para nada es necesario no una anestesia. Nosotros entrevistamos aquí en Buenos Aires, hay como 2 o 3 enfermeros que son como los más conocidos para esto, porque por lo menos una de ellas viene del hospital de niños, y lo que nos decía era que por un lado le ponían un poquito de hielo antes de darle la inyección, y uno de los enfermeros lo que nos decía era que cambiaba la jeringa para que fuera un poquito más ancha la aguja, para como el fluido es un poco denso, para que corriera más rápidamente. Pero en ambos casos son consejos prácticos que dieron 2 enfermeros, que yo no soy enfermero, no soy médico, y no son consejos médicos, solo les cuento lo que nos contaron los enfermeros. Pero lo del hielo, sí, hay muchas madres que también lo pusieron en el hielo. Sí, otras madres también lo que hacen es en los líquidos refrigerantes, ponerlo en el lugar donde le colocaron. Es también una buena práctica, no le va a pasar nada que lo hagan, así que no estaría contraindicado, pero anestesia para nada. La pregunta específica no hace falta. ¿Hay antecedentes, esta para cualquiera de las dos, ¿hay antecedentes de trombosis u otras patologías después de varias colocaciones? No está referido, no está referido, Gustavo, no, absolutamente. En absoluto, revisando toda la bibliografía y toda la experiencia mundial de todos los años que llevamos en tratamiento con pubertad precoz, nunca se produjo ninguna trombosis. Si hubo algún aislado de alguien que conozcan, pudo haber habido otra causa, pero no por la colocación de la medicación. Bien. Silvia.
¿puede un tratamiento de fertilización in vitro haber sido motivo del diagnóstico de su hija? Pregunta una de las mamás. Y relacionado con esto, si saben algo, porque surgió en el chat muy fuerte que varias de las nenas y nenes habían nacido prematuros. Si es que tienen alguna relación entre in vitro y o prematurez. Sí, está relacionado el hecho de haber nacido pequeño para edad gestacional, o sea, con un bajo peso para su edad gestacional, no específicamente la prematurez, sino el hecho de haber sido pequeño para edad gestacional, está relacionado con una mayor incidencia de pubertad precoz. Y también se ha manifestado en distintos estudios que en el caso de fertilización asistida también hay mayor incidencia de pubertad precoz. No se conoce específicamente cuál es la causa, ¿sí? Por un lado, la medicación no tiene efectos adversos muy importantes. O sea, como cualquier medicación, uno puede tener una reacción particular a este medicamento, eso se llama idiosincrasia. Por eso, en general, recomendamos que la primera colocación sea en un ambiente controlado y después puede continuar con la colocación en un lugar que le resulte cómodo. No es un medicamento que tenga efectos colaterales importantes. Por otro lado, esto tampoco va a afectar ni su género, ni su elección de sexualidad. O sea, para nada. Esto simplemente es un bloqueo de su desarrollo puberal, y cuando este bloqueo se saca, cuando nosotros decidimos que ha llegado a una edad normal y la medicación se retira, el niño va a seguir su evolución y su desarrollo normalmente, y también en su sexualidad, en la que elija y en el género que tenga, o que haya elegido. Por otro lado, sí hay algunos trabajos que refieren que la pubertad precoz se relaciona también con una menopausia precoz. O sea, aquellas mujeres que han menstruado más tempranamente, hay distintos estudios a nivel mundial que muestran que tienen una menopausia a edad más temprana, ¿sí? O sea, eso sería en el caso de que no se tratara. Y no está referido un problema óseo. El problema óseo, no sé si se refiere a lo que decía Cristina, al cierre temprano de las epífisis. O sea, si estas niñas no se tratan, su maduración ósea adelantada va a hacer que cierren las epífisis más rápidamente y queden con una estatura más bajita de la que hubieran obtenido por su potencial genético, pero no las hace más propensas a un problema óseo particular. El tratamiento de los varones hay que ser muy claro. Lo primero en el varón que viene con pubertad precoz, lo que hacemos es descartar lo orgánico. Lo orgánico es más frecuente que los varones tengan tumores. Entonces, siempre que un varón concurre a la consulta, sí o sí tenemos que hacer resonancia nuclear. ¿Por qué? Porque cada 5 varones que tengan pubertad precoz, 3 de esos pueden tener un tumor. Entonces, sí o sí, recordar eso. En el caso de que haya un tumor, primero tenemos que hacer que sea ese tumor extirpado por el neurocirujano. Nosotros tenemos 3 chicos ya con esta extirpación, y luego hacer el tratamiento del análogo LH-RH si ya ha habido una pubertad precoz central desencadenada, que en el 99% ya lo hay. ¿Y cuándo se va a tratar? No es que sea más tardía la finalización del tratamiento. Hay que ver la edad que más o menos tendríamos que estarle suspendiendo aproximadamente a los 12 años, pero hay casos de niños que han tenido algún problema madurativo y que hemos llegado hasta los 13 años con el tratamiento. O sea, que sería aproximadamente a los 12, pero siempre tener en cuenta lo particular de cada uno. El Decapeptyl es triptorelina y el Eligar es leuprolide. Son dos drogas diferentes, pero que actúan de la misma manera.
Digamos, la diferencia fundamental es el tiempo. El Decapeptyl se puede utilizar de manera mensual o se puede utilizar de manera trimestral. Y el Eligar, que es Leuprolide, que es también una droga que utilizábamos antes de manera mensual, ahora se puede utilizar de manera semestral. Es una medicación nueva, estamos recién iniciando la terapia con el Eligar. Con Decapeptyl tenemos como más experiencia, todo este tiempo hemos estado usando Decapeptyl, el Eligar es más nuevo, pero lo estamos usando. Otros usos significa, uno de los temas que también se habla bastante es que el PMO cubre esto para los chicos y las chicas trans, y no lo cubre para... No voy a pedirte tu opinión sobre el PMO y la parte política de esto, pero sí como otros usos, digamos. Lo quería aclarar cuando me preguntaste lo del género también, pero no sabía si era oportuno sacar el tema. Porque, bueno, probablemente algunas mamás que saben que esta medicación está en el PMO para los niños y niñas trans, lo que se hace en este caso es bloquear la pubertad exactamente igual que estamos planteando en la pubertad precoz, y para que llegue un momento en el cual haya una maduración que permita tomar decisiones más definitivas. O sea, la medicación es la misma, pero en el caso de la pubertad precoz no es que va a hacer que cambie el género ni la sexualidad elegida, absolutamente, para nada. Tampoco en los niños trans ese es el objetivo de este tratamiento. Este tratamiento lo único que hace es frenar la pubertad. Frena la pubertad durante un tiempo, y en el caso de los niños y niñas trans, es para que se llegue a una edad donde haya una maduración cerebral que permita tomar decisiones más conscientemente que quizás a los 10, 11, 12 años. Lo que tiene el Eligar es el acetato leuprolide, que como dijo la doctora Martín, lo venimos usando hace mucho tiempo. Pero ¿por qué se produce, se lo puede colocar cada 6 meses? Porque tiene un sistema muy bueno que se llama Atrigel, que es una formulación polimérica que hace que ese compuesto sea biodegradable en el tiempo. Entonces, es el mismo medicamento que nosotros venimos usando hace mucho tiempo, pero este Eligar nosotros lo estamos ahora, con esta nueva formulación, aprovechándolo de otra manera por ese componente polimérico que se va degradando de a poco. La talla final que nosotros vamos a lograr es la talla que debía tener de acuerdo al carril genético proporcionado por el material del papá y de la mamá para su talla. O sea, va a tener una muy buena talla cuanto más temprano iniciemos el tratamiento de la pubertad precoz. Por eso siempre insistimos que el tratamiento debe ser lo más temprano posible para que no haya una afectación de los cartílagos de crecimiento y este tratamiento sea muy efectivo en talla. O sea que eso es una constante, nosotros vamos siguiendo mensualmente cuando controlamos a los niños de pubertad precoz, los vamos siguiendo en el carril de crecimiento y logramos las tallas totalmente adecuadas a lo que debía ser la talla estipulada objetiva genética. Eso es una constante y eso es una tranquilidad que deben tener todos los padres y las madres de las niñas y los niños con pubertad precoz. También vi que en el chat había otra pregunta sobre el tema de la menopausia precoz y la osteoporosis. O sea, claramente los estrógenos nos protegen de las fracturas, pero no es que absolutamente el hecho de, si es una niña que no se trata la pubertad precoz, va a tener mayor predisposición a hacer una menopausia precoz. Si tiene una menopausia precoz, va a tener una mayor predisposición a tener fracturas por la osteoporosis posible en esa edad. Pero si hace un tratamiento correcto y oportuno y temprano, vamos a evitar esto. O sea, que no es que porque tenga pubertad precoz tenga una mayor predisposición a las fracturas.
Perfecto. Perdón, a lo mejor se refería a esa mamá que preguntaba a alguna fracción. Hay un solo síndrome que se llama McCune-Albright, Es que una cosa tiene muy rara, claro. muy rara. A lo mejor esa mamá que preguntó la fractura se refirió a eso, que tienen quistes óseos en los miembros inferiores, y en esa enfermedad puede haber algún tipo de patología ósea específica. Si es que esa mamá preguntó, eso es muy infrecuente y muy, ya le tiene que haber dicho su médico que tiene esa patología. Digamos, el tratamiento combinado es un tratamiento muy individualizado, o sea, son pacientes muy específicos que no es el caso de generalizar en este momento, son casos muy puntuales, no es que siempre indicamos el tratamiento combinado, para nada. En general, el tratamiento habitual es el tratamiento con el análogo, con el leuprolide o la triptorelina. En casos muy específicos necesitamos hacer un tratamiento combinado, pero son casos puntualísimos. Bien. Claro, Cristina. Son casos tan puntuales, que son los casos que uno entra por el otro lado, es decir, son déficits de hormona de crecimiento, que uno va empezando la pubertad, entonces empieza con la hormona, ve que empieza la pubertad a desencadenarse, le pone el análogo. A eso pueden estar apuntando las preguntas. No tiene por qué. No tiene ningún efecto sobre el peso, pero sí, digamos que si esta nena come más por ansiedad que le genere el tratamiento, porque eso también hay que ver. En muchos casos, este tratamiento genera ansiedad, porque la misma madre le transmite la ansiedad a la niña. Entonces, bueno, entonces ahí esa misma ansiedad que está generando el tratamiento por una mamá que quizás no lo terminó de comprender o le está generando dudas, entonces esa ansiedad la puede llevar a comer, pero no es la medicación, en ningún caso tiene que hacer subir de peso. Además, como dijo la doctora Bazán antes, cuando hablamos de las causas de pubertad precoz, una de las causas que se está analizando en este aumento de la incidencia a nivel mundial es que durante la cuarentena, la nuestra, muy larga, y en la de otros países, la gente ha estado, las familias han estado dentro y se ha alimentado mucho más y se ha hecho mucho menos ejercicio. O sea, ha habido un aumento de peso en todos, en los adultos, en los niños. Entonces, si ese niño continúa comiendo, esa niña continúa comiendo con el mismo ritmo que tenía, cuando le ponemos el tratamiento, claramente que va a aumentar de peso. Por eso todo esto hay que hablarlo con los padres, ¿no? Y trabajarlo intensamente. Sobre esto, nosotros tuvimos una charla con Marichu Seitum, que se la recomiendo, está en la página, que habla de toda la parte, no solo de los aspectos psicológicos, sino también cómo tratar esto en la familia. Y algo que hablamos mucho con Silvia, con Cristina, tiene que ver que la pubertad precoz cruza a la familia, no es un diagnóstico que solamente es con los niños. Totalmente. Y en particular es importante que en la familia lo hablen y que todos estén como entendiendo qué es lo que está pasando. Sobre esto, yo ahora voy a decir algo que lo hablé con varias de las médicas, pero me toca a mí decirlo, que es el tratamiento lo deciden los padres, no lo deciden los chicos. Entonces, no es algo que un chico de 6, 7, 8 años pueda pensar y decidir de acuerdo a lo que le va a impactar en el futuro. Entonces, esa es una charla que tienen que tener los padres con los médicos. Y en particular, la segunda aclaración es, los expertos en esto son los endocrinólogos pediatras. Esto es un tema endocrinólogo pediatra. No son los pediatras generales que por ahí trataban a los chicos en general, porque no van a conocer lo suficiente. Ustedes pueden ir a su pediatra tradicional, pero tienen que pedirle una derivación o tienen que buscar hasta que encuentren un endocrinólogo pediatra, que son los que... Aclaro, la pubertad precoz es una enfermedad poco frecuente, no se sabe tanto como de otras enfermedades, pero se sabe mucho. Entonces... No se queden con que fueron y la pediatra dijo, no es nada, es un botón mamario que ya se le va a pasar, o alguna de estas cosas, porque pierden la oportunidad de lo que se llama la ventana de tratamiento. Cuanto antes se pueda comenzar el tratamiento, cuando ha iniciado un desarrollo precoz,
mejores van a ser los resultados. Hablando de lo que es la pubertad normal en las nenas, me parece oportuno que las mamás sepan que cuando, sobre todo en la mujercita, hablamos de la mujer, cuando la nena comienza con el botón mamario, comienza el estirón puberal. Entonces, ese estirón dura 2 años. Si nosotros dejamos pasar el botón y ya la mama está en grado 2, grado 3, ya ha pasado 1 año, ya ha pasado la mitad del estirón puberal. O sea que lo que nos queda después es solamente la otra mitad. Y si ya llegamos con unas mamas 4 o a punto de menstruar, ya casi que el crecimiento se ha hecho todo. Entonces, cuanto antes sea el tratamiento, cuanto antes sea la derivación desde el pediatra, más posibilidades tenemos de obtener una talla normal dentro del objetivo de la familia. Y dentro de esto hago un comentario de otra mamá, que lo que hizo fue, cuando para explicarle, en este caso era un nene, pero se aplica también para las nenas, sí. Antes de empezar con el tratamiento, sacó al nene a pasear, lo acompañó durante todo el día y le mostró cómo iba a ser su vida si quedaba de baja talla. Entonces lo llevó al colectivo y le dijo, ¿ves? No vas a llegar nunca a agarrarte de ninguna de las manijas del colectivo. Lo llevó a la cocina y le dijo, ¿ves? Vos vas a llegar así a la mesada y vas a estar apenas arriba de la mesada, porque ahora estás muy alto respecto de tus compañeritos, pero después te vas a quedar en 1 o 2 centímetros más que esto donde estás hoy. Como que le explicó cuáles eran las implicancias de no tratarse a futuro. Y a partir de ahí, el nene entendió muchísimo mejor el por qué tenía que hacerse el tratamiento, y eso ayudó mucho. No, además, nosotros como endocrinólogos pediatras tenemos la experiencia también de los niños que utilizan hormona de crecimiento, que es una medicación inyectable y diaria. Los niños se acostumbran, y ahora que tenemos la suerte de tener medicaciones trimestrales o semestrales, en realidad los niños se olvidan rápidamente, quizás lloran en la primera colocación, pero ya en la segunda, en la tercera, es muchísimo más fácil. Y si es cada 3 meses o cada 6 meses, en realidad se han olvidado completamente. Me parece que es un tratamiento bastante soportable. Mira, las cremas hay que tener mucho cuidado porque tengo una mamá bioquímica que la nena está con pubertad precoz y se tomó la tarea de analizar muchas cremas de las que usan las mamás y la mayoría, no quiero entrar a dar marca, pero la mayoría tienen estrógenos. Esta mamá terminó publicando este trabajo, que prontamente cuando salgan se los voy a pasar para que lo tengan en la página, porque es impresionante la cantidad de estrógenos que tienen. Tanto las antiarrugas como las antiestrías, hay que tener muchísimo cuidado. Y no solamente las usan las madres, las usan las abuelas y las usa la empleada doméstica. Entonces hay que alejar las nenas de ese contacto con las cremas por un lado. Y yo por el otro lado, de la parte de desodorante, hay una una medicación en la farmacia que se llama neovitiol, que es hidróxido de aluminio, que yo les aconsejo siempre usar. Es un spray que controla el olor a la sudoración, que es lo que molesta, y que vienen todas las nenas y los nenes muy contentos. Entonces evito que usen cualquier otro desodorante, porque nunca sabes si va a pasar lo mismo que con las cremas. Así que este es mi consejo por la práctica profesional de muchos años. Además, las cremas, digamos, hay otro componente, además de los estrógenos, que son los parabenos. Estos son sustancias que nosotros denominamos disruptores endocrinos, que pueden alterar toda la cadena hormonal, y la mayor parte de nuestros cosméticos en Argentina tienen parabenos. Aún las cremas de marcas muy reconocidas. Entonces, lo que hay que tratar de buscar son cremas sin parabenos, que muchas veces se consiguen solamente en negocios de orgánicos o en ese tipo de negocios, y como dice la doctora Bazán, no utilizar los desodorantes habituales, mucho menos los de adultos, sino simplemente mejorar el olor sudoral
con el neovitiol, por ejemplo, o con un jabón, el uso del jabón blanco, sino el jabón de glicerina, sin que no tenga otros componentes. Y hay muy poca investigación sobre el tema de alimentación. Hay una investigación con, no sé, 80 niñas en China, pero cuya dieta de China no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces sí, comían un montón de otras cosas y de eso salían algunos resultados, pero la dieta no tiene nada que ver con la nuestra, con lo cual no traspola muy bien. Hay muy poco de estudio científico. Después del resto, lo que sí se sabe, por ejemplo, es que la soja en particular, vuelvo a los estrógenos y compañía, es fitoestrogénica, genera esto. Entonces, sí, hay que evitar la soja. Muchas veces los alimentos tienen como una especie de conservante, lo que se llama Todo tiene lecitina de soja, que es un derivado de la soja, pero que tiene eso. Entonces, por eso muchas veces los postrecitos o alguna de todas estas cosas no son, los postrecitos elaborados que ustedes compran en el supermercado no son recomendados. Pero dicho esto, no hay suficiente cantidad de estudios científicos. Hecha la introducción del no médico, Silvia, ¿vos qué les decís respecto de qué cosas tratar de abstenerse? Yo les explico esto mismo que usted dijo, o sea que, porque hay muchas madres que les gusta ilustrarse y leer sobre el tema y demás. Yo les explico esto mismo, que no hay muchísima bibliografía, pero vuelvo a lo mismo que dije antes. Como no podemos establecer una causa-relación directa, lo que se aconseja es una actitud preventiva. Entonces, preventivamente, yo lo que le digo a mis pacientes es disminuir el consumo de pollo y de huevo. Les explico que la lecitina de soja es el conservante que se utiliza para todo lo que es perecedero. O sea, las galletas de paquete, los alfajores, todo eso tiene lecitina de soja. Entonces, no es que hay que prohibirlo, hay que disminuirlo. Les hablo de los precocinados, como ya dijo Cristina, por los componentes químicos. Les hablo del microondas y el uso de los plásticos, que veo que hay una pregunta en el chat. ¿Qué es lo que pasa con los plásticos? El plástico se degrada en otros componentes que se llaman PCBs y que generan, no solamente, eso está comprobado, no solamente pubertad precoz, sino cáncer de mama, cáncer de próstata. Entonces, hay que utilizar el microondas de manera responsable, siempre utilizando vidrio. No poner la comida caliente en envases de plástico. No reutilizar las botellas de plástico. Tratar de utilizar cosméticos sin parabenos. O sea, esas son medidas generales que tienen que ver con una actitud preventiva. No es que yo pueda decir que haya una relación causa-efecto absolutamente comprobada. Viene el paciente ya con los estudios y yo Sí. ya le hago el diagnóstico. Sí. Entonces, una vez que yo le hago el diagnóstico, yo le digo, mire señor o señora, necesito que se comience lo más pronto posible este tratamiento. Y le hago la receta del análogo del HRH que va a comenzar o mensual, o trimestral, o semestral. Y le doy específicamente las indicaciones de cómo debe hacer esta, digamos, historia clínica, ese trámite, para que la obra social le provea en tiempo y forma. Porque también hay que tener en cuenta que uno como médico no puede hacer una prescripción y dejar nosotros en mano de lo que siga después del paciente y de la obra social, porque a veces puede tardarse mucho. Entonces, ese diagnóstico precoz va a depender no solamente de la receta que sale de nuestro consultorio, sino de la efectividad de que realmente se coloque esa medicación. Entonces, también tenemos que estar un poco presentes en ese tema. Y después, lo otro que le digo es que vamos a tener que hacer controles, porque este tratamiento después tiene que llevar un control posterior, que podrá ser en algunos casos cada 2, cada 4 meses, cada 6 meses, de acuerdo al lugar donde vive el paciente. Y allí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos viendo cómo va la velocidad de crecimiento, cómo está su desarrollo, cómo va la colocación y cómo está la inhibición, porque pedimos análisis de control
para ver cómo están bloqueadas esas hormonas que se estimularon y produjeron la pubertad y que nosotros la tenemos que tener ahora inhibidas con el tratamiento. Esto sería a grandes rasgos lo que hay que decirle al papá o a la mamá cuando iniciamos el tratamiento. ¿Cómo está conformado tu equipo en el servicio? Esto es, hablemos un poco de psicólogo sí o psicólogo no, sí, ¿qué otra? Bueno, Digamos, es muy ¿cómo es tu equipo? importante tu pregunta. En el servicio yo tengo la suerte de tener, yo soy directora de una residencia de endocrinología infantil, entonces tengo, además de los médicos ya que terminaron la formación, tengo los residentes en formación y tengo nutricionistas y psicólogos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el tratamiento de la pubertad precoz, no en todos los casos, pero en un alto porcentaje, requiere de un apoyo psicológico y nutricional para que sea efectivo y adecuado. Y la psicóloga hace un papel muy importante porque apoya en esa angustia que trae la madre o que trae el padre en el momento de la primera consulta. Entonces, esa angustia la canaliza, la trata y después esa misma mamá y ese mismo papá que ya van a tener un apoyo psicológico de entrada, van a poder hacer que esa nena o ese nene estén más contenidos desde el punto de vista psicológico. A veces cuando son muy chiquitos, por supuesto que la psicóloga no trabaja en forma directa con la nena o el nene, pero sí a través de los padres. Cuando ya son un poquito más grandes, sí trabaja en forma directa, en forma de juegos, crucigrama, llenando dibujos, y se va viendo la autopercepción de cómo va el esquema corporal de esa nena o de ese nene, y es muy importante en la evolución y en el tratamiento de ese paciente o de esa paciente. Así que yo creo que es muy importante la interdisciplina, como en todas las partes de la endocrinología, pero en la pubertad precoz para mí es fundamental. Silvia, esto sería como una elaboración sobre 2 puntos que surgieron mucho en el chat de las mamás y los papás, que es los cambios de humor que ven en las nenas, que se ponen como si fueran adolescentes, los cambios en los gustos de la ropa, que se ponen como si fueran adolescentes. Entonces, tu experiencia, consejo, las explosiones de mal humor y las cosas, las peleas con la madre, como si fueran adolescentes. Entonces, ¿podés contarnos un poquito más de tu experiencia? Y en particular te pediría si podés agregar 2 o 3 características de la adolescencia normal, porque una de las cosas que nosotros nos salteamos, esto se llama pubertad precoz, que es adelantar la adolescencia. Entonces, tengamos en claro cómo es la adolescencia, no me importa lo de normal en tanto qué significa normal, sino lo que le sucede a las niñas o niños de 12, 13, 14 años que vos vas a estar adelantando. Entonces, dale, todo tuyo. Bueno, básicamente podemos comenzar diciendo que la palabra adolescencia significa adolecer. O sea, de alguna manera es sufrir. La etapa de la adolescencia es una etapa particular. Y si esa etapa se sucede antes de tiempo, más todavía. O sea, los cambios de humor son esperables, porque son los cambios que suceden en una pubertad normal, pero en este momento está sucediendo en una nena de 8 años. En vez de hacerlo a los 10 o 11, está sucediendo en una nena de 7, de 8 años. Las peleas con la mamá, los enfrentamientos, los cambios en los gustos, no solamente en la ropa, sino también en la alimentación y en las amistades, el no aceptar los límites. Por eso, como decía Cristina, a veces la intervención de una psicóloga es fundamental, porque nos va a ayudar no solamente a la niña o al niño, sino a los padres también a transcurrir esta etapa. Los que hacemos adolescencia y hacemos adolescencia normal, siempre hablamos con los papás que la adolescencia no solamente la pasa el niño, sino que la pasan los padres también. Y en esta etapa, en este caso de la pubertad precoz, que sucede antes de tiempo en unos padres que estaban acostumbrados a una niñita, a un niñito, y de pronto esa niñita se ha transformado en un adolescente. O sea, es un cambio para toda la familia. Por eso
el apoyo psicoterapéutico es fundamental, el trabajo con toda la familia, no es algo que involucra solamente al paciente, es algo que involucra a todos, ¿no? Bien. La pelea con los hermanos también, los hermanos también participan de esto. Una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar con esta campaña hace más de 3 años, y encontramos 2 cosas muy importantes. Una de las cuales, afortunadamente, este chat, que nosotros llamamos el chat de mamis, empezó a cambiar, y es: los chicos no quieren hablar de esto porque les da vergüenza, los padres no quieren hablar de esto o por respeto a los chicos o porque les da vergüenza, y entonces nadie habla de esto. Y entonces tenemos el problema que hay un montón de gente que se entera de esto demasiado tarde, etc. Lo que está pasando, ojalá ustedes tuvieran conciencia de lo que está pasando en este chat, es increíble. Que ustedes encuentren un lugar para que entre todas las mamás y los papás puedan contarse lo que está pasando, intercambiar experiencias, es fundamental y es increíble. Así que espero que lo valoren y lo sientan, porque es increíble. Era el objetivo de nuestra página de Facebook, es el objetivo de la campaña, pero que esté sucediendo es buenísimo. En particular, una de las cosas, cuando yo escribí el librito, y para hacer el librito, que ustedes pueden bajar de la página, el libro es para que hablen en familia de esto, es para despertar los diálogos. Lo que me encontré es que esto nos remite a los padres muchas veces a las cosas no resueltas de nuestras propias adolescencias. Totalmente. Y en particular, a los padres varones les cuesta muchísimo más que a las madres aceptar que su hija está empezando a desarrollarse, en poder hablar de estos temas femeninos de alguna manera, etc. Entonces, que haya algunos padres que se sumen, padres varones que se sumen a esto, es fundamental, y ojalá pudiera convencer a los varones de la familia de todo esto que se animen a hablar, porque esto ayuda mucho cuando uno empieza a ponerlo en palabras, cuando se da cuenta que es algo normal, que no es una enfermedad y que es algo que tiene un tratamiento relativamente simple, ayuda muchísimo a los chicos sobre todo, porque sacarles un peso de encima. Así como les digo a todas ustedes, no se sientan culpables, está claro que no es culpa de usted, no es que, ay, le di las patitas y por eso estamos como estamos, no es así. Esa parte sí se la puedo garantizar. Las causas no las conocemos todavía, pero no es porque ustedes le dieron patitas, ¿tá? O porque le dejaron ver una película de tele hasta la noche tarde cuando tenía 4 años. No, esa parte son causas que pueden ser concurrentes, pero no son causales de esto. Exactamente. Dicho esto, en página de Facebook ya le están poniendo pubertadprecoz.com. Sí, por favor. Voy a ir a una de las mamás que pregunta: mi hija tiene 8 años y 6 meses, aún no inició el tratamiento y tiene cambios de humores constantes y ataques de ansiedad, y quiere saber si esto es normal. Es normal, es lo que dijimos. Tal cual. Perdón, Gustavo, quedaron algunas preguntas puntuales que me parece que es oportuno contestarlo. Una mamá que refería a unas cefaleas, unos dolores de cabeza muy intensos. Eso no es lo habitual, o sea, me parece que requiere un análisis particular de por qué le sucede, y realmente quizás una interconsulta con otros profesionales, con otras especialidades, porque no es lo habitual. Y por otro lado, había también alguien que preguntaba si durante el tratamiento es normal que haya flujo. No es lo habitual, o sea, esto tiene que frenar, disminuir los signos de desarrollo, y no tendría por qué haber flujo. Poquita cantidad puede ser, pero no es lo habitual que persista el flujo. Probablemente no se ha alcanzado un bloqueo completo, un freno completo, por eso también hay que revisarlo puntualmente. Hay que ver el caso. Hay que ver cada caso, no se puede dar una generalidad, porque justamente hay una enfermedad que comienza directamente con la menstruación, uno de los tipos raros de las pubertades precoces que mencionamos, que la primera característica es el sangrado. Entonces, digamos, hay que ver el caso en particular, el origen de esa pubertad, y después ver si es o no posible dar ese tratamiento. O sea que eso sí,
que hay que verlo con el médico tratante. Perfecto. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algún comentario de algo que yo no les haya preguntado o algo que no haya surgido en las preguntas que para ustedes sea importante comentar con toda la comunidad de mamás y papás? Empiezo por Silvia, si querés. No, yo voy a aprovechar para contestar una última pregunta que me parece que la mamá la ha puesto 2 o 3 veces a la pregunta, y si el tratamiento puede ser que la haga sangrar. Solamente en la primera colocación, si hay un desarrollo muy importante, puede ser que tenga un pequeño sangrado, pero esto no tiene que repetirse, no es lo habitual. O sea, puede ser que en la primera colocación esto suceda, no es lo habitual y no se tiene que repetir. A mí me gustaría, digamos, bueno, decirles a todas que digamos, la oportunidad que están teniendo de tener esa interrelación entre todos es muy importante para sacarse todas las dudas. Y yo les aconsejo a todos que entren a la página, se va actualizando con contenidos. Hace muy poco tiempo me pidieron que yo escribiera algo que dice, notó cambios en el cuerpo de mi hijo. ¿Qué podrían estar indicando esto, un adelanto en el desarrollo? Entonces ahí es como que van a ir teniendo tips y digamos, miradas en forma constante y también sobre, por ejemplo, qué consecuencias puede traer esto si no es tratado a tiempo. O sea, muchas de las cosas que han ido preguntando en el chat pueden encontrarlas en esta página que es excelente. En la página solo ponemos información científica, solo posteamos médicos que son reconocidos en la especialidad y solo posteamos información que tiene basamento en investigación científica. Nada más, o sea, no van a encontrar ni consejos silvestres, ni cosas que nos parecen, ni opiniones. Esto es claramente todo basado en información médico-científica. Capítulo 1. Capítulo 2 es un consejo. Busquen los médicos adecuados. No sé qué, si no les convence, si algo en la panza o en el corazón les dice, esto no está bien, busquen los médicos adecuados. En general son los endocrinólogos pediatras, pero sepan que el poder lo tienen ustedes. Entonces, si lo que les dijo el pediatra a ustedes no les cerró, vayan y busquen un médico que sea un experto y que las ayude en lo que está pasando. Dicho esto, Silvia, comentario final. No, bueno, mi comentario final apuntaba a eso, que las mamás escuchen su corazón, que apenas noten algo, consulten y que pidan ser derivadas a un endocrinólogo pediatra y que tengan confianza que el tratamiento es un tratamiento seguro, es un tratamiento bastante fácil y cada vez es más fácil con las formulaciones de larga duración y realmente los beneficios para sus hijos son importantes.